Y el día de hoy quiero, abordar un tema en el cual realmente me siento abrumado, me siento incapaz, me siento menos, porque quiero explicarle a ustedes quién es Dios. Menuda tarea. Es algo muy difícil de hacer, porque para comenzar somos seres humanos, para comenzar cometemos errores y para comenzar, no sé si usted recuerda el video que pusimos hace tiempo del universo. Somos una mota de polvo en la creación. Y que una mota de polvo se pare aquí hoy a querer explicar a un Dios inmensurable, a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios eterno. No crea nada más en mi corazón que se haga así chiquito. Levante una mano usted y hágale así, y dígale y ordénele a su corazón: tú también hazte chiquito, dígale, tú también hazte chiquito. Porque de acuerdo a la cultura y de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que queremos, diga, ¿cuántos quieren cosas aquí? ¿Cuántos tienen deseos en su corazón? Muchas veces esos deseos, esas emociones, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra experiencia nos hace creer en un Dios que no es el Dios de la Biblia, en un Dios de bolsillo, en un Dios que es como un geniecillo de la lámpara que la frota, y cuando sale el genio usted le pide lo que quiera: dame esto, dame aquello. En un Dios que nos cumple deseos egoístas, en un Dios a la carta, en este gran menú de la religión de hoy en día, en este gran menú de las filosofías, en este gran menú del humanismo, en el que creemos que nosotros los seres humanos somos el centro de todo. Yo soy el centro, yo soy el campeón, yo todo lo puedo, claro, todo lo puedo sin Cristo, nos lo enseña la cultura. Pero cuando vemos al Dios del que le quiero hablar hoy, me abruma, me siento pequeño, no tengo opción. Quería confesárselo antes de empezar. Me siento la persona menos indicada para explicar a Dios, pero lo vamos a intentar. Para comenzar, hay una gran pregunta que la cultura se hace: y si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Qué había antes de Dios? Usted se imagina todo el universo, usted salga del planeta Tierra, vuele, cierre sus ojos un momento, vuele hacia afuera del planeta Tierra, mire el sistema solar, mire el sol. Ahora aléjese tanto que ya comienza usted a ver cómo se van agrupando más estrellas, y el sol ya solo es un punto diminuto que casi no se nota entre millones y billones de estrellas. Y aléjese más y usted podrá ver la figura de nuestra galaxia, que mide 100,000 años de ancho, de años luz, 100,000 años de los que viaja la luz. Y aléjese más y miles de millones y miles de millones de años luz, y usted verá miles y millones y billones y trillones de galaxias. Entonces, si el universo es infinito, ¿dónde está Dios? Hay una doctrina que se llama la aceidad de Dios. Se la quiero explicar un momento.
del latín AC, significa por sí mismo. O sea, nuestro Dios es el único ser autoexistente, no depende de nada ni de nadie para existir, tiene vida en sí mismo. La ciencia actual confirma, fíjese que hace unos, no quiero decir cuántos años, pero creo que son como 20 años, yo fui a la Universidad de Stanford a sacar un curso de tecnología en especialización de compresión de video, porque en aquel tiempo había que saber mucho de compresiones de videos para poderlo transmitir a los teléfonos, y yo me especialicé en eso. Y cuando ya terminaba, venía en un bus de la Universidad de Stanford hacia el aeropuerto, y en el mismo bus venía un señor ahí. Cuando le hablé, le sentí un acento raro y le pregunté que de dónde era. Me dijo que era francés, entonces le pregunté a qué se dedicaba, y me dijo: yo yo soy físico cuántico, me dijo. O sea, me senté al lado del físico cuántico y me emocioné. Con usted quería hablar, le digo yo. Quería preguntarle: ustedes los científicos, en su macrovisión, en su manera de sentir y percibir la vida, ¿creen en Dios? Y entonces usted podría decir que quizás los científicos están como que todos en contra de Dios. ¿Y sabe qué me dijo él? No creas que nosotros somos todos incrédulos, me dijo. Estamos divididos. La mitad de la comunidad cree y la otra mitad no. Y entonces eso me alegró mucho, porque dije yo: wow. Y le aproveché y le dije yo: ¿y tú qué crees? Y entonces él me dijo: estoy meditándolo. Pero te voy a decir algo. Hemos medido dándole al reloj hacia atrás. Hágale así conmigo, hágale así, como que está dándole hacia atrás. Le dimos el reloj hacia atrás al universo, porque el universo está en expansión. El Salmo 19 dice la expansión de los cielos. ¿Cómo el Salmo 19 iba a medir eso? Iba a decir eso desde antes de que existiera ni siquiera el primer telescopio. No existía la astronomía, no podían observarse cosas, pero ya el Salmo decía la expansión de los cielos. El universo se está expandiendo, entonces ellos han calculado al revés. En vez de expandirse, entonces lo han tirado hacia atrás, el reloj, llegaron a 14,000 millones de años, y entonces, según los cálculos con hipercomputadoras, el universo quedó en un solo punto. O sea, dice que lo que le faltan son millonésimas de micronésimas de hiperrequete chiquinésimas. Díganle al de al lado: palabra nueva del pastor, chiquinésimas de segundo. Chiquinésimas de segundo, para que realmente todo estuviera en el mismo punto. La Biblia en Génesis 1 dice: en el principio. Eso representa el tiempo. Diga conmigo: en el principio representa la creación del tiempo. Y fíjese, las tres cosas tienen que crearse al mismo tiempo: el tiempo, el espacio y la materia. Porque después dice: creó Dios los cielos. Ese es el espacio. Porque si usted no tiene espacio, ¿dónde va a poner la materia? Y si no tiene tiempo, ¿cuándo la va a poner? Tuvieron que hacerse las tres cosas al mismo tiempo. Y mire lo que dice: y la tierra. Ahí está la materia. O sea, creó el tiempo, el espacio y la materia. Por lo tanto, Dios, si hablamos de quién es Dios, quién creó a Dios, quién hizo a Dios, Dios está fuera de nuestro tiempo, fuera de la materia y fuera del espacio. Dios está fuera de la creación completa, porque Él la creó, Él la hizo.
Y Él no puede estar sujeto a alguien que hizo. Usted cuando prepara el almuerzo, usted no está sujeto ni metido en el almuerzo. Como dándole una comparación bien mundana, pero sencilla. Ahora, a mí en las Navidades me gusta predicar un mensaje acerca de no el principio, sino el origen. Y es que Juan nos lleva antes del Génesis. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, pero la palabra griega es enarque, en el principio enarque. Y esa palabra va a la causa original de las cosas, al primer principio, la causa incausada. Diga conmigo, causa incausada. Porque Dios es incausado, a Dios no lo causa nadie. Dios es Dios. ¿Me sigue? ¿Por qué me hago así, chiquitito? Hágale así, hágame así. Manténgame pequeño. Pastor, diga, pastor, cuidadito. Hoy cuando nos vayamos, todos nos vamos a hacer así. Cuidadito. Dice, en el origen estaba el verbo. Ya era. Antes del principio ya era. Jesús es el principio, el origen supremo, la razón de todas las cosas. Avance un poco en el capítulo, los versos de Juan. En el verso 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ya estaba antes el verbo, el Padre y el Espíritu, antes de toda la creación. Ellos ya eran, es más, siempre han sido. Dios es el eterno presente. Nosotros percibimos el pasado, tenemos memoria para el pasado. Tenemos memoria también para, como más o menos, decir: esto no me conviene en el futuro. Es un sistema defensivo que nos dio Dios, nuestra memoria. Ahora, Dios tiene ciertas cosas o atributos que son intransferibles, que solo están en Dios. Es imposible que Dios los transfiera, aunque dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos comunicó, nos transfirió ciertos atributos a nosotros, pero hay cosas que solo son de Dios. La primera de ellas, su omnisciencia. Dios lo sabe todo. Él no aprende nada, no tiene ideas nuevas, Él ya tuvo todas las ideas. Qué tremendo, ¿no? Dios nunca se sorprende, conoce tus pensamientos antes de que se te ocurran, conoce el futuro con toda la claridad como ve el pasado, conoce el número de cabellos en tu cabeza. Tóquese la cabeza si todavía le quedan cabellos, pero aunque sean los pocos que se afeita, Él conoce cuántos son. Conoce cada una de las estrellas del universo por su nombre. El conocimiento de Dios es infinito. Su omnipotencia. Bueno, Dios no está limitado por distancias, por lugares geográficos. Dios no se cansa, ¿verdad? No necesita recargar baterías como nosotros. Toque al de al lado y dígale: no te duermas, que está el pastor hablando de Dios. Hágale la seña así, hágale así la seña. Mira, chiquito, no te duermas, dígale. Dios es omnipotente, sostiene los planetas en órbita, con una sola palabra del poder los hizo. No hay grado de dificultad para Dios. Por eso la Biblia dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Pregúntele al de al lado: ¿habrá algo imposible para Dios? Para Él es igual de fácil sanar un dolor de cabeza que resucitar a un muerto. Entonces, Dios todo lo puede. Para Él es igual de fácil crear una galaxia que sanarle a usted una gripe. Él es todopoderoso. Y su omnipresencia. Bueno,
Él no tiene barreras de distancias y de geografía. Él está en todas partes. Salmo 139 lo dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si bajo a los infiernos, ahí también estás tú. Él está completamente presente en cada... ¿Cómo fue que le dije? Chiquinésimas. Bueno, entonces si es distancia serían chiquimetros, no sé. ¿Por qué hay una iglesia a veces que está en crisis? Me parece que porque se acostumbró a adorar a un Dios débil, a un Diosito con D pequeña. Voltea al de al lado y dígale: no hay Diosito, solo hay un Dios. Ahora, cuando entiendes que Él es omnipotente, omnipresente, Él está contigo donde quiera que estés, en el dolor, en el problema, en cualquier situación. Él estuvo en el pasado, estará en el futuro contigo. Él tiene poder de sacarte de donde estés, de cualquier problema, situación. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Ahora, qué tremendo ver a un Dios así, ¿no? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Pero se siente distante, se siente lejos. Pero también dice que Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. Entonces hay ciertas cosas que sí son transferibles. Por ejemplo, la santidad de Dios. Él quiere que seamos santos. Él es santo. Él no permite el pecado. Nos llama a ser santos. No te salvó para que sigas en el lodo de todos los días. Te salvó para limpiarte. Entonces Él quiere que seas santo. Voltea al de al lado y dígale: Dios quiere que seas santo. Envió a su Hijo para ayudarnos, porque por nuestra propia cuenta es imposible. Si usted ve todos los mandamientos, nadie los puede cumplir. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Su justicia. Dios es justo. O sea, Dios no es un abuelo cósmico con una varita esperando como que a castigar al que haga lo malo. Dios es justo. Dios no puede dejar pasar el pecado porque no sería justo. Si Él deja libre a los corruptos, entonces Él también sería corrupto. Y Dios no es corrupto. Dios es tan justo que no puede dejar impune el pecado. Alguien tiene que pagar. Hágale miedo al de al lado y dígale: alguien tiene que pagar por tu pecado. Y luego podemos ver su amor, porque mire, hay tantos más, pero hágame así, poquito, pastor. Su amor. Aquí es donde brilla el evangelio, porque Dios es justo y alguien tenía que morir, pero como Dios es amor, Él decidió en su eterno amor que no serías tú. Él mismo se hizo hombre para morir. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vemos unos atributos de un Dios tan imponderable, tan imposible de comprender, pero vemos atributos de un Dios al que nos podemos acercar. ¿Cuántos se quieren acercar hoy a Dios? Ahora, hay un misterio que se llama la Trinidad. Y mucha gente lo intenta comprender, y mucha gente, es más, es la primera pregunta que alguien del Islam te va a hacer. Ustedes adoran a 3 dioses, y si usted no lo entiende o no lo puede más o menos explicar o no comprende la doctrina de la Trinidad, usted estará muy confundido y después se va a poner una cosita de esas y va a andar y va a comenzar a orar para allá, para el este. Porque ellos le dicen: es que ustedes adoran a 3 dioses. No, jamás. Nosotros adoramos un solo Dios. Pero entonces, pastor, explíqueme la Trinidad. Y es que Dios se reveló en 3 personas distintas, o se revela en 3 personas distintas. Leamos Mateo 28. La gran comisión dice que hagamos discípulos en todas las naciones y por último dice: bautizándolos en el nombre de Él, en el nombre de Él y en el nombre de Él. Ok.
aquí hay un misterio, porque dice en el nombre, y eso está en singular en todos los textos originales, en cualquier traducción que usted le ponga, dice en el nombre. No dicen los nombres. Esto no es un error gramático. Esto es una profundidad teológica. Solo hay un nombre. Ahora, Dios se revela en tres personas, pero es un solo Dios. Por allá por el siglo IV hubo un teólogo que se llamaba Arriano, creo. Él inventó el arrianismo. Entonces, en el arrianismo él decía que Jesús era un ser creado después de Dios, que fue creado, porque decía él, no, pero es que nació. No, espérame un segundo, él no nació, él fue engendrado. Pero él ya pertenecía, él ya estaba en el Padre. Ok, entonces, aquí puede haber mucha confusión, y este tipo arrianista desvió a mucha gente de la iglesia. Pero surgió otro teólogo llamado Anastasio, y Anastasio recurrió a las confesiones clásicas del cristianismo que fueron hechas entre el siglo 100 y el siglo 200, más o menos. Hay confesiones. La confesión de los apóstoles: creo en el Dios Padre Todopoderoso, creo en su Hijo único concebido de la Virgen. ¿Usted alguna vez escuchó un credo? El credo apostólico, el credo de los apóstoles. No es el credo de una iglesia, es el credo de los apóstoles. Entonces vino Anastasio e hizo un credo para responder al arrianismo que decía que Jesús no era Dios. Y a mí me gustaría que lo leamos. ¿Le parece si leemos el credo de Anastasio? Yo no sé si producción lo tiene listo. A la cuenta de 3. Me voy a apartar aquí, hágame así. A la cuenta de 3 lo leemos todos, pero con toda la fuerza. 1, 2, 3. Esta es la fe verdadera. Adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la esencia, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y majestad coeterna. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Infinito es el Padre, infinito el Hijo, infinito el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, y sin embargo no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Amén. ¿Cómo se siente? Siglo II. Necesitamos siempre leer los clásicos, leer lo que escribió Mártir, Jerónimo, Clemente, Ireneo, el mismo Anastasio, Orígenes. Aquí tengo hasta el nombre: San Agustín, Crisóstomo. Son gente que trabajó solo en esto por siglos, y dejaron documentos y confesiones y filosofías tan claras
que son indescartables. Fíjese que la confesión de los apóstoles es una confesión que usted podría decir, esa confesión apostólica es lo que menos puede creer un cristiano. Puede creer más cosas, pero lo que menos podríamos creer es la confesión de los apóstoles. Se la dejo de tarea, búsquela, léala, la confesión apostólica. Solo le aclaro que donde dice creo en la iglesia, en la Santa Iglesia Universal, en algunas traducciones dice en la Santa Iglesia Católica, que significa universal. Y fue hecho antes de que existiera ninguna iglesia católica, que fue fundada en el 313, en el año 313. Muy bien. Hay una imagen que se llama el Scutum Fidei. No la pongo todavía, pero se la quiero mostrar porque esta imagen es una ilustración que se hizo en el siglo II para comprender bien o intentar comprender la Trinidad. Yo quiero que la ponga si alguien le quiere tomar una foto o después. Scutum Fidei. No la encontré en español. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son cosas tan básicas. A veces nosotros recurrimos a analogías que pueden ser un poquito herejes. Las analogías, por ejemplo, uno dice, mira, como el agua que puede ser líquido, puede ser gas, puede ser vapor. Sí, está bien, pero es la misma sustancia. Entonces podemos caer en la herejía del modalismo, porque son tres modos diferentes. Aquí no, son tres personas distintas. ¿De acuerdo? Hay gente que hasta usó el trébol para ilustrar a Dios. Lo que hacemos los humanos. Voltea al que está a su lado y dígale, lo que hacemos los humanos. Imagínese que comparar a Dios con una hojita de trébol porque tiene tres cosas. Entonces sería un parcialismo, porque entonces se quita una hojita, ya le quitó el Espíritu Santo, que es la tercera parte de Dios, la otra cosa la tercera, y eso no es así. Dios no tiene partes, Dios es uno solo. Qué tremendo, ¿no? Ok, le doy la última conclusión con respecto a la Trinidad. Agárrese. Dijo San Agustín, no lo dice el pastor Joselito, dijo San Agustín, uno de los grandes teólogos de todos los tiempos. Dijo, bueno, dice, podemos explicar a Dios como sea que lo querramos explicar, pero si lo pudiésemos explicar, ese no es Dios. Es imposible explicar. Ahora, este Dios eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está en todos lados, eterno, dice Juan 1:14, por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ok. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Muy bien. Verso 14, ¿lo tiene en pantalla? Léalo conmigo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, fíjese que la palabra habitó significa, en aquel tiempo la palabra que se usó fue como cuando usted va de campamento. ¿Alguien ha tenido el privilegio de ir de campamento y levantar tienda?
hacer una tienda, dormir en el monte. Yo lo hice cuando era miembro de los Boy Scouts. Ahora no me gusta porque no hay aire acondicionado, no hay baño. ¿A quién le gusta ir de campamento? Mire, a mí me gustaría, digo yo que me gustaría, pero no sé, con los insectos en la noche, el calor, no sé cómo me iría. Pero cuando usted llega a un lugar y levanta tienda, lo que se quería dar a entender era que así como nosotros en el pueblo de Dios en el desierto levantaba un tabernáculo para que Dios viviera ahí, dice la Biblia en este pasaje, realmente lo que está diciendo es que Él hizo tabernáculo en nosotros. Entonces, el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el Dios inmesurable, el omnipotente, omnipresente, omnisciente, el que todo lo sabe, hizo habitación aquí. El que hizo todas las cosas, Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que no vemos, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo así ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, la razón de ser de la creación es Jesucristo de Nazaret. Y Él me creó a mí para su gloria. Nadie de las personas que están aquí sentadas ni los que están escuchando es un accidente de la naturaleza, es una causa evolutiva. No, amado, usted fue creado con propósitos eternos en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios. Ahora, qué maravilloso decir ahí que habitó. Se vino a hacer habitación, hizo casa en mí, puso su tabernáculo. El Dios omnipotente se revistió de polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Dígale al de al lado, polvo eres, polvo serás. Y sin embargo aquí vive el Espíritu Santo. El creador, el eterno, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente está aquí, cubierto de nuestro polvo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y por qué vino? Dice la Biblia que Él era la luz de los hombres. Él se hizo uno de nosotros para morir por nosotros. Ahora, ¿qué ser humano podría haber muerto y pagar la deuda de justicia con Dios por el pecado? Usted sabe que la tercera parte de los demonios fue expulsado de los cielos. Y usted sabe que los demonios compartían todo el conocimiento. Dios les dio todo el conocimiento. Ellos lo sabían todo. Y aún así se rebelaron contra Dios. Por eso no tienen perdón. Por eso no pueden regresar a los cielos. Pero nosotros, ¿quién de nosotros podría morir por todos los demás? ¿Algún voluntario? Porque de todas maneras, sea como sea el que quiera morir, si cometió un solo pecado en su vida, ya no sirve para sacrificio. Está descalificado. Entonces tenía que venir el Hijo, se hizo hombre, y Él era 100% Dios y 100% hombre. Esa es otra doctrina básica principal que necesitamos tener clara. La gente queda, pero ¿cómo que 100%? 100% hombre, 100% Dios. Solo así podía morir por la humanidad y realmente pagar la deuda eterna. Porque ¿cómo va a entrar a la eternidad algo que no es eterno?
cómo algo que no es justo puede estar en la presencia. El sacrificio de Jesucristo, usted lo vio en la cruz, pero el sacrificio se hizo en lo eterno. Y por eso nuestros pecados son quitados. No cubiertos como antes se cubrían con la sangre. Ahora son quitados por Jesucristo de Nazaret. Solo Él, 100% hombre y 100% Dios, podía devolvernos la vida. ¿Cuántos están agradecidos con Jesucristo de Nazaret? Dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Entonces, si estás en Cristo, o si tienes a Cristo, díganle al de al lado: si tú tienes a Cristo, que se te note. Si tú tienes a Cristo. Hay un merengue que: si tú tienes a Cristo, que se te note. Si tú tienes a Cristo, no te falta nada. No necesitas a Jesús más que los rituales que se inventan los humanos. No necesitas a Jesús más que la santería, la brujería. ¿Por qué necesitas eso? No necesitas a Jesús y tener que visitar lugares para alinear tus chakras y las vibras. No necesitas a Jesús para buscar las energías del universo y ponerme en sintonía con ellas. Jesús destruye todas esas creencias. Si tienes a Jesús, tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo, no necesitas nada. Toda la plenitud está en Él. Si el mundo te rechaza, pero el Dios del universo, creador, ha hecho habitación en ti, tú y Dios son mayoría. Dígale al de al lado: tú y Dios son mayoría. Pongámonos de pie el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu doctrina sana, porque nos has aterrizado el día de hoy. Amados, vivimos en un mundo lleno de confusión espiritual. El enemigo quiere confundir la gente con su relativismo, con eso que dice: no, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo la verdad. Todos los caminos llevan a Dios, todas las creencias llevan a Dios. Todo eso es mentira de Satanás. No todos los caminos llevan a Dios y todas las creencias son hacia el Dios del que te estoy hablando, el creador de los cielos y la tierra, el que está fuera del tiempo, del espacio, de la materia, aquel que vino a habitar dentro de ti, aquel que te amó con amor infinito y decidió venir a la tierra a hacerse polvo para morir por nosotros, porque él sabía que nadie podía morir para salvarnos. La cultura ha querido empaquetar al Dios omnipotente en un producto consumible más fácilmente por la gente, porque para mucha gente estas cosas que le hablé son difíciles de consumir. Lo queremos hacer del tamaño de nuestras ideologías humanas, del tamaño de nuestros pensamientos. ¿Qué dijo Isaías? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Ese es el Dios del que te estoy hablando el día de hoy, el Dios creador del cielo y de la tierra. Dios no cambia. Dios no ha cambiado jamás. Dios sigue siendo el mismo. Él es el yo soy el que soy. Cuando tú invitas al yo soy el que soy a tu corazón, a tu casa,
Tú no estás invitando un accesorio de buena suerte o un accesorio que cumple deseos. Tú te estás sometiendo bajo el señorío del Dios omnipotente. Tú estás aceptando, recibiendo que realmente tienes un creador que te hizo, te dio vida, te dio propósito, te dio todo lo que tienes, pero al final todo le pertenece a Él. Tu alma, tu espíritu volverá a Él. Ese es nuestro Dios. Mucha gente anda en caos porque invitan a un Dios dominical a su vida, no al eterno, que está siempre presente, día tras día, minuto tras minuto. Hoy el mismo Cristo que defendió a Atanasio cuando lo atacaron, lo persiguieron, lo exilaron de Roma, tuvo que irse a vivir a Alejandría, porque les aclaraba quién realmente era Dios. Ese mismo Jesucristo que defendió a los mártires, que murieron por defender la doctrina, para que tengamos una palabra aplomada, para que tengamos una doctrina sana en quién creer, en qué creer, cómo creer. Ese mismo Jesucristo está aquí hoy por medio de su Espíritu Santo. Así que yo te quiero pedir, mira, hoy no se trata de un llamado común, mira, arrepiéntase de los pecados, venga, Dios le va a sanar, Dios le va. No. Hoy la pregunta es: ¿vas a recibir y te vas a someter bajo los preceptos del Dios eterno, del creador de los cielos y la tierra? ¿Sí o no? Entonces, si lo quieres hacer, ven al frente. Si quieres realmente confesar, no sé si me puede poner en pantalla Isaías 45. Déjelo ahí, que se let it sink. Déjelo que profundice en su alma, en su espíritu. Me hace pequeño, me conmueve pensar que un tiempo gritaba y decía: si Dios existe, en frente de multitudes de personas. Yo gritaba en medio de la calle: si Dios existe, que me caiga un rayo. Miren, no existe. Y ahora leo esa palabra y me conmuevo y digo: gracias, Señor, porque no me mataste. Merecía la muerte por todo lo que hice, por todo lo que pensé, por todo lo que me creí, por todas mis decisiones. Merecía morir. Sin embargo, Él vino a hacer habitación en mí y vive aquí. ¿Cuántos quieren hacerlo habitar? ¿Cuántos quieren recomprometerse, volverse a comprometer con Dios y decirle: Señor, está bien, haz habitación en mí? ¿Cuántos le quieren decir: haz habitación? Dígale conscientemente, legalmente, confiese estas palabras. Dígale: Señor Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiero pedirte perdón por mi testarudez, por mi orgullo, porque me creí tanto y no soy nada. Pero te plació tocar la puerta de mi corazón y me preguntaste: ¿me dejas entrar? Y todos aquellos que quieren dejarlo entrar, díganle: te dejo entrar, Señor. Inúndame con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Cambia mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Te doy permiso, Señor, para que cambies todo lo mío.
Y te doy gracias por tu sacrificio de salvación. Señor, hoy quebranto toda creencia, relativismo, toda verdad a medias, toda verdad pensada por mí nada más, y recibo tu verdad, la única verdad. Todo amuleto es quebrantado en mi vida. Quebranto todo amuleto de buena suerte, todo deseo egoísta. Señor, gracias por perdonarme, por haberte tomado con tanta ligereza por mucho tiempo. Hoy confieso que eres mi Dios. Y recuerdo las palabras que dicen: ustedes serán mi pueblo. Yo soy de Cristo. Diga conmigo: soy de Cristo. Soy su pueblo. Soy escogido por Él. Él ha hecho habitación en mí. Señor, nos postramos ante tu majestad. Levantamos nuestras manos en rendición, en adoración, y declaramos, como dice tu palabra: Jesucristo es el Señor.